por NTN 24, el canal de las Américas. No es una buena señal ocurrir. Buscamos que Zoom a la noticia. Hola, bienvenidos, soy Carla Sila y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien afronta una fuerte presión y duras críticas por la crisis que se registra en Afganistán, luego de que ratificara el retiro de las tropas estadounidenses, también por el proceso de evacuación, que ya hemos visto lo que ha sucedido, y también los recientes atentados, los de hoy en el aeropuerto de Kabul. Entre más tiempo nos quedemos, hay un mayor riesgo de ataque conocido por parte de un grupo conocido como ISIS-K y también de los talibanes. Cada día que estamos en el terreno es otro día que sabemos que ISIS-K está tratando de atacar el aeropuerto, fuerzas estadounidenses, aliadas y civiles inocentes. Estamos apenas a 3 semanas del 20º aniversario del 11 de septiembre. En ningún momento a Estados Unidos se le debería permitir que los talibanes le digan cuándo debe dejar de sacar estadounidenses. Debemos quedarnos hasta que todo estadounidense pueda salir de Afganistán y debemos utilizar todos los recursos posibles para hacer que eso pase. Para varios analistas, el presidente Joe Biden está siendo sometido a una evaluación sobre su juicio, su competencia, incluso su empatía por la caótica salida de Estados Unidos de Afganistán y cada intento que hace su administración para sofocar las críticas que están empañando la imagen de la Unión Americana, pues solo provoca más preguntas sobre sus fallas en la planificación y también en la ejecución. En los últimos días su popularidad ha caído considerablemente de acuerdo con varias encuestas. Sumado a esto, el expresidente Donald Trump pues, ha aprovechado la situación y le ha pedido que renuncie. Y también varios republicanos han puesto sobre la mesa la posibilidad de un juicio político en contra del demócrata y estadounidenses también aliados, pues que se quedaron atrapados. Si esto pasa, pues buscarán hacerle un juicio político. Si se quedan ahí, que es lo que estamos viendo que posiblemente está pasando en Afganistán después del 31 de agosto. No hemos llegado a esa fecha límite y ya ha habido atentados y el aeropuerto es un caos. Esta es la fecha límite que pusieron los talibanes para culminar las evacuaciones en el país, 31 de agosto. Otro aspecto por el que ha sido cuestionado Biden, debido a que sus detractores argumentan que el demócrata ha sido superado por el grupo islámico. El mismo mandatario reconoció que están bajo una amenaza latente por parte del autodenominado Estado Islámico y efectivamente los terroristas no esperaron ni siquiera que culminara el lapso de la evacuación para atacar. Este jueves, como los hemos reportado durante todo el día, perpetraron atentados en Kabul, dejando al menos 60 muertos, entre ellos varios militares estadounidenses. La cifra acaba de confirmarla hace pocos minutos el Pentágono, de 12 Marines fallecidos y 15 heridos. En días pasados, el presidente Biden fue enfático y advirtió, y abro comillas, que cualquier ataque sería respondido de forma devastadora. Al concretar esta salida hemos dejado en claro lo siguiente a los talibanes. Si atacan a nuestro personal u obstaculizan nuestra operación, la presencia de Estados Unidos se concretará rápidamente y la respuesta será rápida y enérgica. Defenderemos a nuestra gente con una fuerza devastadora si es necesario. Y esperamos estar preparados para responder a esos ataques. Eso incluye, por supuesto, hablar con los talibanes y también despejar el campo para que sepan que estamos trabajando en ello. Sí, si podemos encontrar quiénes están asociados a este ataque, responderemos. Para operar contra ISIS en Afganistán, estamos trabajando muy duro en este momento para determinar de dónde proviene este ataque y quiénes son los asociados con este cobarde ataque, y tomaremos acciones contra ellos. Estaremos buscándolos 24/7. Por eso preguntamos, crisis en Afganistán, un alto costo político para Joe Biden. Saludo a nuestros invitados de hoy y los invito a responder esta pregunta brevemente para abrir el debate. Vamos a saludarlos. Luis Montes, presidente del Partido Demócrata en Islip, Nueva York. Cordial saludo. Buenas tardes, Carla. Luis Quiñones, veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Bienvenido a Zoom. Gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes.
Gracias. Robert Valencia, analista político. Un gusto volvernos a encontrar. Buenas tardes, Carla. Un saludo y gracias por la invitación. Bueno, Luis, usted que hace parte del Partido Demócrata, el partido del presidente Joe Biden, ¿qué opina? ¿El costo político va a ser muy alto para Joe Biden? Bueno, como usted lo mencionaba al inicio, Carla, han habido ya encuestas donde prácticamente se ha visto una baja en la popularidad del presidente. Creo que hay varias cosas en este sentido y es la parte comunicacional con la que se ha tratado el tema. Creo que han habido fallas por parte de la administración, hay que decirlo. Además, ya del valor humano, que se han perdido ahora 12 vidas, más lo que pueda venir en los próximos 5 días, que todavía se tenga presencia en Kabul. Esto creo que si no se maneja bien va a tener un precio bastante alto para nosotros los demócratas el 2022. Creo que hay que salir de frente y hay que decir las cosas como son. Esto fue una negociación que se hizo por parte del presidente Trump antes de su salida. De hecho, el presidente Biden lo que hizo fue postergar esa salida a agosto. Hay que recordar que esta salida estaba supuesta a pasar en mayo. Todavía se alargó un poco. Se hizo con negociaciones directas con el Talibán. Ni siquiera involucraron al gobierno de turno en Afganistán para poder tomar decisiones, y creo que es algo que se dio a la ligera y no se planeó debidamente, no solo por esta administración, pero la administración pasada, que fue quien negoció la salida de Afganistán. Entonces hay que ponerlo. Nuevamente, yo creo que en términos comunicacionales sí hay mucho por hacer todavía en términos de la administración Biden. Creo que se puede mejorar. Pero a la larga creo que es una decisión valiente que ha tomado el presidente, es una decisión donde había que hacerlo y quizás no solo era la forma de ejecutarla, sino que también la forma de comunicarla. Le preguntamos también a Luis Quiñones, ¿qué opina usted del alto costo político para Joe Biden después de este proceso que muchos han calificado de un desastre? Bueno, mira, la verdad que culpabilidad política hay para repartir a los dos lados, porque las administraciones, empezando con Bush, cometieron errores desde el principio y no planificaron bien la entrada y la salida. Así que en vez de preocuparnos ahorita, en este momento, de quién tiene la culpa por razones políticas, me parece que deberíamos de tratar de implementar un plan unido para poder salvar las vidas y evitar los problemas. Más adelante vamos a tener oportunidades para poder ver quién tuvo la culpa, quién tuvo más culpa que el otro, porque en mi parecer creo que los dos tenemos culpas de haber errado, de no calcular bien a las personas, no entender la sociedad. Y la ejecución estuvo muy mal, porque el problema fue de que había una persona de inteligencia a cargo, un coronel a cargo del servicio de inteligencia, que tenía que estar buscando dónde estaban los americanos que nosotros tenemos que proteger, en qué áreas. La misión de él, como el encargado de operaciones de inteligencia, es averiguar las áreas donde están, ir a buscar la área geográfica, a ver si hay lugares donde pueden aterrizar helicópteros, seguir el paso y seguir el contacto con las personas que están ahí. Como hace aproximadamente un año, año y medio, esa persona dejó su posición y no mandaron un reemplazo, así que francamente nadie sabíamos quién, cuántos, a dónde estaban. Las entradas, las visas, si quieres decirlo así, de entrada los mantenía el gobierno de Afganistán, pero ahora están en las manos de los talibán, así que todos esos documentos desaparecieron. Francamente, nadie tiene una idea de cuántas personas hay. Han habido números ayer mismo, el Pentágono dijo 1.500, la Casa Blanca decía 500. ¿Va a haber problema político para el presidente Biden? Sí lo va a haber. Y porque la gente quiere, estamos acostumbrados de que somos un poder grande militarmente y que un montón de granjeros con unas armas AK-47 nos hayan sacado así con la cola entre las piernas, como se dice. Es una vergüenza para el país. Yo estoy de acuerdo en que hay que pensar en una solución y preocuparnos más a futuro, pero no podemos dejar a un lado que Joe Biden es el que está hoy sentado en la silla, es el comandante en jefe. Robert Valencia, periodista y analista político, ¿qué opina? Sí, obviamente es el comandante en jefe, pero yo creo que concuerdo con todo lo que se ha dicho hasta el momento. Culpar a Joe Biden de la debacle de Afganistán es un despropósito.
porque esto desde el comienzo, como dice el invitado anterior, fueron 20 años en los cuales Estados Unidos, y documentado incluso por la oficina del Inspector General de la Reconstrucción de Afganistán, conocida por sus siglas como SIGAR, recogió un documento de más de 2.000 páginas en el cual señala los testimonios de las personas que estaban a cargo de esta misión en Afganistán, desde diplomáticos hasta generales y personas que han estado trabajando muy de cerca en Afganistán, y todos señalan que Estados Unidos llegó a ese país sin ningún rumbo. Es decir, el inicio de la guerra, como todos sabemos, era claro. Después del 11 de septiembre era capturar a Bin Laden, que casualmente ni siquiera fue capturado en Afganistán, sino que fue abatido en Pakistán, y minimizar la fuerza militar de Al-Qaeda. En vista de que esto comenzó a lograrse, ya Estados Unidos a partir de ese momento empezó a tener debates internos dentro de sus cúpulas de liderazgo y no sabían qué hacer realmente en Afganistán. Y muchos se contradecían. Era hacer una misión para reconstruir el país, era implementar la democracia, etcétera, etcétera. Ahora, a la pregunta que usted formula, ¿esto es un alto costo político para Biden? Bueno, el tiempo lo dirá realmente. Ahora, si nos fijamos estrictamente en las encuestas al día de hoy, pues puedo traer algunos números. Por ejemplo, la cadena CBS dice que 44% de los estadounidenses desaprueba la manera en la que Biden ha llevado a cabo el desalojo de ciudadanos estadounidenses y colaboradores en este momento. Y bueno, claramente lo hemos visto con el atentado que ocurrió en el aeropuerto. 44% de los estadounidenses no están de acuerdo con eso. Más sin embargo, 63% de los estadounidenses concuerda que la salida de Estados Unidos de Afganistán es la adecuada. Y otra encuesta de la cadena NBC señala que 61% de los estadounidenses considera que la guerra en Afganistán no vale la pena. Entonces, dependiendo de cómo se enfoque la pregunta, si la guerra de Afganistán terminar la guerra en Afganistán fue lo correcto, pues muchos estadounidenses están de acuerdo. Ahora, que la salida de Afganistán haya sido la más adecuada, pues obviamente ahí es donde creo que los estadounidenses desaprueban a Biden. Ahora, el tiempo dirá, como acaba de señalar Luis, si de aquí al 2022 los estadounidenses todavía tienen memoria de lo que ocurrió en Afganistán. Y, por supuesto, para réditos políticos, pues cada partido se va a empezar a señalar y a culpar simplemente por eso, porque quieren politizar un tema que ambos partidos tienen responsabilidades, porque estos fueron 20 años de administraciones de ambos partidos que simplemente decidieron, como se dice coloquialmente, pasarse la pelota, pasarse esta papa caliente sin hacerse responsable de una debacle que ya venía desde hace muchísimos años. Robert, usted hablaba de las encuestas. Pues mire, aquí se las tenemos, miremos. El presidente Biden pierde popularidad por cuenta de sus decisiones alrededor de la crisis en Afganistán, pues que derivó en la toma del poder por parte de los talibanes. Una encuesta de USA Today y de la Universidad de Suffolk da cuenta de cómo la imagen positiva del mandatario pues disminuye conforme crece la tensión en Kabul y sus alrededores. De acuerdo con el sondeo de opinión, el 55% de los estadounidenses desaprueba su gestión, mientras que el 41% la aprueba. Hasta la semana pasada, las encuestas nacionales mostraban en general su índice de aprobación por encima del 50%. Mire esta, según esta encuesta, 1 de cada 2 estadounidenses dice que la guerra en Afganistán, iniciada a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001, pues no valió la pena, lo que decía ahorita Robert. 3 de 4 predicen que el país liderado por los talibanes se convertirá una vez más en un refugio para los terroristas que atacan a los Estados Unidos. Bueno, estamos a la expectativa de lo que vaya a decir Joe Biden hoy. A Joe Biden, al presidente, le han criticado su discurso del lunes, después de que los talibanes tomaron el poder. Lo han calificado de desafiante, han dicho que incluso le han cobrado sus palabras porque decía antes de que se tomaran el poder que eso era improbable, y han mostrado a un presidente prácticamente que lo ha cogido a un presidente de una administración de sorpresa. Luis, ¿qué opina? ¿Qué esperar del discurso que viene ahora o de las palabras que vaya a decir hoy, después de todo lo que ha pasado, después de las imágenes aterradoras de las evacuaciones, de los atentados? Lastimosamente, las muertes han probado el punto del presidente
presidente Biden con respecto a que no había una manera de que esto iba a ser una salida ordenada de Afganistán. De hecho, precisamente lo que se temía ha ocurrido el día de hoy, y es precisamente esa relación de conflicto que existe tanto entre los talibanes como el ISIS-K, es básicamente lo que ha venido, lo que se temía. Y de cierta manera, el presidente Biden fue precisamente el día de ayer cuando hacía declaraciones con respecto a esta fecha límite, el 31 de agosto, que era precisamente lo que temía, que tenían todavía alrededor de 5.000, que tenemos todavía alrededor de 5.000 tropas en Afganistán, además de el número, ¿verdad? Ya sea 500 o 1.500 que se crea de ciudadanos estadounidenses, más todos los miembros, los otros ciudadanos de los miembros de la OTAN, así como también afganos, ¿verdad? Que han servido, que han ayudado a Estados Unidos y que tienen que ser evacuados. Entonces, eso es precisamente el reto que enfrenta ahorita Estados Unidos. ¿Cómo poder hacer esto? Hay teorías en las que decía que Biden estaba dispuesto ya a empujar esa fecha a pasarse el 31 de agosto y que básicamente era una práctica de negociación, es decir, lo que tenía que decir para evitar precisamente ese tipo de ataques que hemos visto el día de hoy. Esto hasta el momento de cualquier manera que se vea, era una situación increíblemente difícil. Afganistán ha sido una situación increíblemente difícil porque, como bien lo decía el señor Quiñones, es prácticamente todos los poderes occidentales que han entrado, incluso, ¿verdad?, la Unión Soviética, si se quiere considerar occidental, es básicamente el problema tribal que existe en Afganistán no es algo fácil de controlar, y es precisamente ese el verdadero reto que tienen, que a pesar de los trillones de dólares que se metieron para poder construir esa democracia o tratar de llegar a una democracia en Afganistán, es simplemente insostenible, como lo vimos en cuestión de 48, 72 horas, debilitarse y caerse del todo, desboronarse en Afganistán. Ahora le preguntamos también a Luis Quiñones qué esperar de las declaraciones que vienen. Hoy todo el mundo está esperando lo que va a decir Joe Biden hoy, después de que le han criticado su discurso desafiante, como lo han calificado algunos. ¿Qué opina Luis Quiñones? Bueno, mira, en realidad a mí me parece que anteriormente, hace 2021 años, hubo un caso donde otro mandatario se lavó las manos, que se llamaba Pilatos en esa época, ¿no?, que dijo, le echó la culpa a toda la gente menos a él. Él, en este caso, Biden se está lavando las manos como hizo Pilatos, diciendo, los generales no me dijeron a mí lo que estaba sucediendo, no me dieron... Eso es mentira, porque el mismo Departamento de Estado le había dado un montón de notificaciones, memorándums, le habían enviado cables diciendo, la situación se está empeorando, tenemos que hacer algo. Él lo que tenía que haber hecho es no haber puesto una fecha escrita en concreto y decir, así va a ser. Hubiera empezado a sacar a los americanos, decir, vamos a empezar a sacarlos de acá inmediatamente, mandar tropas superiores, porque esa es la única forma que estos trogloditas entienden, fuerza con fuerza. Mantener una fuerza fuerte, bien equipada, con tanques y aviones y helicópteros, asegurarnos de sacar a las personas que teníamos que sacar, incluyendo a esos pobres afganos que nos ayudaron por 20 años y que ahora los vamos a dejar a la merced de los salvajes estos. Y teníamos que ver, entonces, cuando ya habíamos sacado y protegido a la gente que teníamos que proteger, yo hubiera sido comandante y como se le mandaron ciertos memorándums desde enero para ahora, era destruir el equipo que se estaba dejando, porque todas esas armas que dejamos, tanques, estamos dejando personal, transporte de personal blindado, estamos hablando de aviones, eso tenían que haberlo puesto destruido para que ellos no lo usaran contra nosotros. Sí habían soluciones. Lo que pasa es de que al demostrar una debilidad, de decir, bueno, yo dije el 31, me tengo que salir el 31, la fecha esa estaba sujeta a de que el talibán actuara pacíficamente, de que dejara que la transición fuera normal. Si ellos quebraron esa obligación y ese contrato, nosotros no teníamos por qué decir esta fecha. Él hubiera dicho, vamos a poner acá, nos van a dejar sacar a nuestra gente o vamos a empezar y los vamos a sacar otra vez. Esta gente lo único que entiende es una trompada en la nariz, a que se pongan en su lugar y que nos dejen hacer las cosas. ¿Qué es lo que él va a decir? Bueno, posiblemente va a querer sacar otra vez, echarle la culpa a todo el mundo en vez de decir, aquí yo soy el jefe, yo tomo la responsabilidad
y no culpen a nadie más. Esa es la forma correcta de un líder de actuar. Y luego va a decir de que, bueno, no tenemos otra excusa que poder salir. Si él va a enviar a alguien a establecer el país, espero en Dios, por la seguridad y por la vida de estos jóvenes que van a enviar, que sea una fuerza superior numéricamente, con equipaje numéricamente. Yo también le pediría que enviara aviones y que empezaran a destruir los aviones que están en tierra donde los encontremos, los tanques que dejamos también que los destruyan. Y de esa manera, como te digo, no van a ser utilizados, porque una cosa que está sucediendo, que el presidente no está mencionando, es de que ahorita en este momento hay más de 5,000 personas terroristas que se han estado entrenando en el área de Tora Bora para volver a revivir, a ellos le llaman el ISIS, pero en realidad es un offset de este grupo de Al Qaeda, de ISIS, que están ahora formándose para llevar esta pelea. Van a pelear el poder. Yo estaba hablando con un traductor de ahí de Dakar, que gracias a Dios logró salir a última hora, y esta gente, estos 5,000, están diciendo que el Talibán, como existe ahora, son muy pacifistas, que son gente muy liberales, que ellos tienen que tener una fuerza más y no dejar que nadie entre a la zona del aeropuerto, que no dejen escapar a nadie, que exigen que ahorita deberían estar somatando a las mujeres porque no se visten como ellos exigen. Y ellos van a pelear ahora ese control del país para imponer su estilo de Sharia. Y ahí es donde va a venir el problema, porque vamos a ver que hay gente de otros países que están yendo a pelear, como sucedió anteriormente. Esto le va a dar ahora empuje a la gente de Irak, a la gente de Siria, inclusive en Líbano. Estamos viendo que están empezando a levantarse las cosas. Y todas las acusaciones que han dado están diciendo que tienen que traer de regreso el terrorismo a Estados Unidos para repetir lo que ellos le llaman la gloria del 9/11. Vamos a preguntarle a Robert Valencia. Biden va a hablar en contados minutos. ¿Qué esperas de este discurso? Muchos medios norteamericanos dicen que va a responderle a los republicanos las críticas sobre esta crisis que se la ha manejado muy mal. ¿Qué opina? Bueno, yo me imagino que el discurso que dará Joe Biden es parecido al que dio en el momento en que él tomó la decisión, donde él de alguna manera asumió la responsabilidad. Él dijo una frase en inglés que es "The buck stops with me", es decir, que la responsabilidad o que esta corriente de pasarse la responsabilidad se detiene con él, pero también de alguna manera se deslindó de la responsabilidad y comenzó a echarle la culpa incluso a Afganistán, diciendo que los mandatarios de ese país, pues por la corrupción, es también lo que llevó a esas condiciones. Obviamente, pues no señala de que hay una fuerza ocupante en ese país, en este caso Estados Unidos, y básicamente no se responsabilizó. Y obviamente, entendiendo precisamente cómo es el tema de esta discusión, pues entiende el daño político que esto se le va a ocasionar y le responderá a los republicanos que obviamente pues están tratando de utilizar todos los medios e incluso por medio de su interlocutor principal, Donald Trump, de decirle que esto es culpa de él, cuando ya lo hemos señalado, pues esto viene desde hace muchos años. Yo creo que aquí lo más importante y lo que yo esperaría, digamos, un acto de honestidad de Estados Unidos y de entender de una buena vez por todas de que la ocupación militar no es un indicativo de que es un proceso de estabilidad. Es decir, la estabilidad no es igual a la democracia. Yo creo que hay una gran diferencia ahí. Las fuerzas militares van a cumplir su objetivo militar. El hecho de que el equipo militar de Estados Unidos no está equipado ni preparado para involucrar a la sociedad civil en la construcción de una democracia, en la construcción de una identidad nacional. Ellos no están capacitados para eso. Para eso existen otros organismos dentro del gobierno estadounidense. Simplemente ellos van a hacer a lo que tenían que hacer, que era asesinar a Bin Laden, controlar Al Qaeda y ya. Pero, como vuelvo y mencionamos, desde la administración de George W. Bush comenzó a implementarse programas que sí son programas que dentro del, digamos, probablemente se hayan hecho con la mejor de las intenciones, el de proveer, a educación para las mujeres y otros tipos de programas altruistas, pero realmente reconstruir una nación desde el comienzo, e incluso dicho por las personas, por los zares de Afganistán, decían que 10,000 billones al año no eran suficientes para reconstruir un país, y él mismo lo decía, ni siquiera Haití, que está cerca de Estados Unidos,
son capaces de reconstruir un país como ese. Imagínense a kilómetros de distancia, una cultura totalmente distinta, el no reconocer exactamente cómo se maneja Afganistán, digamos, las distintas facciones tribales que existen allá, los pashtus que están repartidos ni siquiera dentro de Afganistán, sino que algunos no tienen ni siquiera un país como tal, porque están incluso en Pakistán, los Hazara, etcétera. El mismo equipo diplomático de Estados Unidos carece y solicitaban personal que pudiera hablar pashto, que pudiera hablar distintos idiomas, que pudieran hablar urdu. No los encontraban. Entonces, yo creo que hay que hacer una evaluación de que Estados Unidos no puede simplemente tratar de importar un modelo que para aquí funcione, para bien o para mal, con sus bemoles y todo, pero tratar de importar un modelo que en otros países donde hay una carencia de identidad nacional, pues yo creo que ese tipo de funciones no van a ser posibles. Y si esta lección que hemos visto en Afganistán, que hemos visto en Irak, que hemos visto en el Líbano, pues yo creo que simplemente Estados Unidos pues no tiene interés en entender que esto no puede seguir así. Crisis en Afganistán, un alto costo político para Joe Biden. Invitamos a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en la pantalla. Recuerden usar el hashtag numeral ZoomAfganistán. Ahí lo tienen en pantalla. Vamos a hacer una pausa. Le pedimos a nuestros invitados que nos esperen. Ya regresamos. La noticia. El mundo mira hacia Afganistán y condena los ataques de este jueves en Kabul. El presidente de Francia advirtió que las próximas horas serán extremadamente arriesgadas en la capital. Es obvio que la tensión está aumentando. Todos conocíamos este riesgo desde el principio, dada la confusión en Kabul y la tensión en el aeropuerto militar, y las próximas horas seguirán siendo extremadamente riesgosas en Kabul y en el aeropuerto. Hemos estado trabajando día y noche durante los últimos meses, las últimas semanas y meses, para sacar a la mayor cantidad de gente posible. Así que entiendo la angustia de aquellos que no pudieron salir mientras se cierra el puente aéreo temporal del puente terrestre. Continuaremos trabajando con socios, con aliados, con socios regionales para asegurarnos de que seguimos haciendo todo lo posible, tanto para traer decenas de miles de afganos con sus familias a Canadá como para seguir presionando a los talibanes para garantizar que la gente pueda salir de Afganistán y venir a Canadá. Los países que integran el G7 trataron de persuadir a Joe Biden para que mantuviera las tropas en Afganistán y la seguridad en el aeropuerto de Kabul más allá del 31 de agosto. En una cumbre virtual realizada este martes, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, explicó que los líderes de las economías más grandes del mundo acordaron una hoja de ruta sobre cómo será la relación con los talibanes en el futuro y también una estrategia para establecer esas vías seguras que permitan que continúen saliendo las personas del país más allá de esa fecha establecida. Los líderes de las 7 potencias acordamos una hoja de ruta sobre cómo vamos a relacionarnos con los talibanes en el futuro. Pero la condición número 1 que estamos estableciendo como G7 es que deben garantizar el paso hasta el 31 de agosto y más allá un paso seguro para aquellos que quieran salir. Los talibanes tendrán que rendir cuentas de sus acciones para prevenir el terrorismo y respetar los derechos humanos. Algunos de ellos dirán que no aceptan eso. Algunos de ellos espero que vean el sentido de eso, porque el G7 tiene una influencia muy considerable económica, diplomática y política. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel dijo que las conversaciones con los talibanes deben continuar. Esto si la comunidad internacional quiere preservar los cambios de las pasadas 2 décadas del despliegue de la OTAN. Nuestro objetivo debe ser preservar tanto como sea posible lo que hemos logrado en términos de cambios en Afganistán en los últimos 20 años. Esto es algo que la comunidad internacional debe hablar con los talibanes. Seguimos con nuestros invitados, gracias por la paciencia. El colapso del gobierno afgano y todo lo que ha pasado, podríamos decir que es la mayor crisis política, la mayor crisis en la política exterior de Biden en este incipiente 7 meses apenas, y él ha dicho que cuenta con el apoyo de los aliados y que ha contado con ese apoyo. Después de todo esto, ¿seguirá contando con ese apoyo? ¿Qué opina Luis Montes? Yo creo que esto es obviamente algo que ha venido creciendo, ¿verdad? Y ponerle a Biden el colapso
del gobierno ¿verdad? Afgano me parece que es hiperbólico y me parece que es exagerado. Esto, lo que sí es cierto es, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente, al momento de la ejecución, como él bien lo había mencionado, iba a ser difícil que sea de una manera ordenada. Lo ha dicho el mismo Macron, lo reconoce cualquier líder sensato a nivel internacional. Ahora, lo que sí creo que tiene que verse aquí es ver la manera, y eso lo mencionaba ¿verdad? Quiñones, y también lo mencionaba Robert, ¿verdad? Ver la manera cómo es que se va a seguir adelante en este caso. Por el momento, han dado declaraciones los talibanes que van a tratar de ser menos drásticos que en el pasado, y van a permitir mujeres, y van a permitir la escuela de las mujeres y todo esto. Por su parte, el Banco Mundial ya ha parado el financiamiento de Afganistán. Lo mismo se espera que del Fondo Monetario Internacional, que tenían desembolsos ya programados para ir a Afganistán bajo el gobierno anterior, y esto obviamente se ha parado. Y eso es lo que básicamente Boris Johnson hace alusión, que es en el mejor interés de Afganistán para poder demostrar los talibanes, ¿verdad? En la manera de lo posible. Obviamente entendemos de que esta gente que no es confiable, a pesar de que Donald Trump creían de que eran aliados y que podía él negociar con ellos, esto es difícil. Ahora, vamos a ver también el papel importante que pueda jugar China y Rusia en esto, que son las dos variables que no hemos hablado. Particularmente China, donde hemos visto que ellos de inmediato han tendido un puente a Afganistán. Hay más de trillones de razones en minerales por lo que los chinos y obviamente están adyacentes a Afganistán, ¿verdad? Están en su mejor interés por poder entablar esas relaciones con los talibanes. Y habría que ver esto, porque esos son, a veces uno lo ve desde la perspectiva G7, pero también hay, ¿verdad? Hay otras perspectivas en esta ecuación que son válidas y hay que verlo. Rusia va a jugar, Rusia no ha retirado todavía su embajada de Afganistán. China ya, ¿verdad?, entabló, y obviamente se sabe desde el 2010, cuando el general Petraeus estaba envuelto en Afganistán, que hay reservas inmensas de minerales, y que ahí obviamente hay razones para que muchos de los superpoderes del mundo tengan un interés en poder entablar relaciones con los talibanes. Les voy a pedir a nuestros invitados que nos esperen un momentico, hacemos una pausa y ya regresamos. A otro de nuestros invitados que quedó con la palabra pendiente, Luis Quiñones. ¿Qué opina usted? Muchos califican esto como la mayor crisis de política exterior apenas en el incipiente gobierno de Biden. ¿Qué opina? Sí lo es, como te digo, él no escuchó a la gente que tenía que haber escuchado. Él pudo haber hecho eso mucho mejor si hubiera tomado el liderazgo, mandar tropas, como te dije anteriormente, con la intención de proteger a los elementos que teníamos, y de esa manera lo hubiera tomado un liderazgo de decir, voy a ser fuerte, pero en vez de preocuparse de tener la fortitud militar para defender defender las vidas americanas, que es su obligación como presidente, se dedica a poner las agendas extremistas en el Congreso, en el Pentágono, tales como estos, los programas del LGTB, los programas del ambiente, de protección, generales que iban para poder lidiar con esta situación, les dijeron que no, que tenían que quedarse en el Pentágono para empujar estos programas sociales extremistas que no tienen nada que ver con la ayuda militar. Él tenía que haber enfocado en precisamente la seguridad que teníamos que tener en ese lugar. Enviar suficientes tropas, sacar a la gente, proteger el lugar. Otra cosa que se mencionó anteriormente fue de que cuando hace 8 años se trató de negociar con el expresidente Karzai los derechos de sacar los productos de minerales, que hay muchos minerales de estas que le llaman tierra extraña, tierra rara, que son buenísimos, que son necesarios para todos los productos que tenemos, como las baterías de automóviles. Y llegamos al punto donde queríamos que nos dieran el derecho de sacar esos minerales como pago de la guerra que tuvieron, porque al fin y al cabo ellos fueron responsables por la guerra, por haber estado dando guarida a todos estos criminales que nos vinieron a atacar.
Y Karzai dijo que sí, que sería justo de que nosotros tuviéramos. ¿Qué sucede? Que el Departamento de Estado dijo que era difícil porque no había suficiente protección para poder atender a las compañías mineras que fueran a hacer ese trabajo. Esa es otra falta que tenían que haber dado. Pero como te digo, inmediatamente tenemos miles de personas, no sabemos, nadie sabe qué va a ser la distribución. Eso va a llegar, esto es un fosforazo que empieza y van a empezar con actividades a otros lugares, como dijimos anteriormente, Irak, donde ya empezaron a tener problemas. Y la única manera que esta gente entiende es, como te dije anteriormente, un puñetazo en la nariz, quédate tranquilo. Cuando nosotros invadimos Afganistán hace 20 años, no nos tomó nada. Mandamos un ejército, mandamos una división y ya teníamos todo dominado en cuestión de una semana. O sea, que decir, es que va a ser otra guerra grandísima, que no. Esta gente, cuando miran que van con una fuerza superior, se echan atrás. Eso es lo que tenía que haber considerado el presidente. Robert, su opinión. Nos quedan pocos minutos, pero queremos oír su opinión, por favor. Bueno, mire, volvemos al mismo tema. Sí, Biden es responsable y ha manejado muy mal la situación en la evacuación de los estadounidenses, pero seguimos enfocándonos en que toda la culpa la tiene Biden. Esa es la impresión que a mí me da. Y volvemos al punto. Estados Unidos, cuando fue a la guerra en Afganistán, la idea no era quedarse como tal. Incluso durante esos años supuestamente le estaban tratando de dar entrenamiento a jóvenes afganos y la verdad es que fue paupérrimo el plan que tenía Estados Unidos para entrenarlos. Muchos de ellos no entendían, como volvemos al punto, no entendían la situación y el contexto de Afganistán. Muchos de esos jóvenes no saben leer, no saben escribir, no saben leer un manual, no saben manejar un camión, no saben manejar armas. Una vez que se le daba de baja a un soldado, venía otro en las mismas condiciones. Muchos de ellos estaban desnutridos incluso. Muchos de ellos, los comandantes afganos, les robaban las comidas a estos soldados afganos para irlas a vender al mercado negro. Como bien se ha señalado, el mercado negro es lo que ha sostenido al talibán realmente. El capital de los talibanes está precisamente en la minería ilegal, en la finca raíz, en el manejo de los estupefacientes, las donaciones que reciben por intermediarios desde Pakistán, desde el Medio Oriente, desde los países del Golfo. Es decir, hay un sinnúmero de situaciones que hay que ir al fondo del asunto. Y seguimos aquí echándole la culpa al uno al otro. Sí, indudablemente, Biden tiene un grado de responsabilidad en el manejo actual, pero yo creo que Estados Unidos tiene que hacer un acto de contrición, una autoevaluación de qué salió mal para no repetir esos errores. Lo ocurrido en Afganistán simplemente fue una debacle estadounidense, precisamente producto de sus errores, que tiene que corregir. Esto no se puede volver a repetir. Es decir, lo hemos visto, por ejemplo, en Túnez, con la primavera árabe, en donde ellos tomaron posesión de su propio destino. No hubo ni siquiera ningún organismo foráneo que los llevó a que llevaran a esa instancia y llevaron cambios a sus países. Precisamente de Túnez fue que se generó esta primavera árabe. Así que no podemos pretender que enviando tropas y simplemente tratando de reconstruir un país, así es como se reconstruye una sociedad. Eso no va a pasar, no va a ocurrir, y Estados Unidos tiene que aprender de esos errores de una buena vez por todas. Muchas gracias. Vamos a hacer una última pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. ¿Cómo están, mi gente? Dr. Juan aquí con un tema muy importante. Hay demasiados latinos que no reciben los beneficios de Medicare disponibles para ellos. Pero ahora existe una solución. Se llama Anhelo. No solo sirven a la comunidad latina, son latinos. Con Anhelo puedes encontrar un plan que te ayude a proteger tu salud. Así te puedes enfocar en lo más importante, tu familia. Te atenderá un agente de seguros con licencia. Estamos presentando Zoom a la noticia. A continuación, la tarde. Más adelante, la noche. Con HughesNet, donde veas el cielo, puedes tener internet satelital. Presidentes comparten los errores cometidos por Estados Unidos en Afganistán a lo largo de 2 décadas, pero en este momento el rostro de este caos y de este desastre de fin de la guerra es el de Joe Biden, pero claramente hay que poner atención a lo que dicen nuestros invitados.
para salir de esta crisis y aprender de los errores, como dijo nuestro último invitado, Robert. Pero vamos a agradecerles, se nos acabó el tiempo, pero Luis Montes, presidente del Partido Demócrata en Islip, Nueva York, gracias. También le agradezco a Luis Quiñones, veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y por supuesto a Robert Valencia, analista político. Gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, gracias. Gracias. Soy Carla Arcila y hasta aquí Suma la Noticia. Continúen con toda la programación de NTN 24, el canal de las Américas.